hasta 3 días. ¿Sí? Hasta 3 días. Listo, profesor. Muy bien, ingresaron los espermatozoides con el semen. Algunos pueden morir quemados, pero ¿por qué no mueren quemados la mayoría? Por lo que en el semen te dije que está el líquido prostático. ¿Ya? El líquido prostático. El líquido prostático es blanquecino, por eso el color del semen, medio blanco. El líquido prostático es lechoso, por eso la textura del semen, casi como leche. ¿Qué dice un enfermito? Ah, mi leche, ¿no? Ya bueno, es por la textura del líquido prostático. Y alcalino. ¿Qué es alcalino? Ustedes saben que un alcalino es el opuesto de un ácido, ¿verdad? Claro, si el pH es menor a 7 se le considera la sustancia ácida, si es mayor a 7 alcalino, eso ven en química, ¿cierto? ¿Ya? Y si tú juntas un ácido con un alcalino, ya no es ni ácido ni alcalino. ¿Qué le pasa al pH? Se neutraliza. ¿Ya? Y eso es lo que pasa acá. Como la vagina tiene un pH ácido por las bacterias, para que no mueran quemados los espermatozoides, el semen tiene líquido prostático que neutraliza la acidez vaginal. Y así no mueran muchos espermatozoides. Luego los espermatozoides pasan por esta parte muy estrecha del útero. La parte más estrecha del útero recibe el nombre de cervix. Entonces, ¿cómo se llama esto? Se llama cervix. Algunos le dicen el cuello uterino. Sí, es cierto, también tiene ese nombre, ¿ya? Cervix o cuello uterino. Y es en ese cervix o cuello uterino donde en ocasiones se aloja y también ahí se desarrolla ¿quién? El VPH. ¿Qué es eso? El virus del papiloma humano, el responsable de causar el cáncer de cuello uterino o el cáncer de cervix. ¿Sí? Entonces, ¿por qué da el cáncer de cervix? Por este VPH, ¿ya? El VPH en su mayoría, más el 99% de casos o más del 90% de casos es de cuello uterino, el cáncer es por causa del VPH. ¿Y cómo llegó el VPH ahí, profe? Es que un varón lo dejó ahí. ¿Y cómo lo dejó un varón? Con el pene cuando tuvo intimidad sexual. ¿Y cómo lo ganó el varón? Porque ese pene estaba en otra mujer que tenía ese virus del papiloma humano. ¿Ya? Es que ustedes nunca van a saber la historia pasada completa sexual de su pareja. Imagínate que él ha estado con otra señorita que tenga ese VPH y a ti te lo ha dejado también ahí por no utilizar métodos anticonceptivos, ¿verdad? ¿Ya? Como el preservativo sobre todo. ¿Ya? Muy bien, ¿qué más? Entonces los espermatozoides pasan por el cervix y llegan aquí, ya más al interior del útero. Correcto, pero son cuerpos extraños pues para el útero, porque ninguna dama debe de tener espermatozoides dentro de su cuerpo, ¿sí o no? Ya son considerados cuerpos extraños. Y tú sabes que ante la presencia de cuerpos extraños, el cuerpo, así sea de varón o mujer, va a reaccionar para tratar de eliminar a esos cuerpos extraños, ¿no? Por eso que muchos espermatozoides van a morir también, pues, ¿ya? Por ese tipo de defensa que tienen las damas, ¿no? Y entonces el camino para ellos no es nada fácil, porque pueden morir quemados, incluso hasta tragados, pero algunos van a sobrevivir. ¿Cuántos? Aquí si salieron entre 250 millones en promedio, aquí ¿cuántos habrán llegado? ¿Cuántos creen que han llegado? 1000 es mucho, ¿ya? 800, mucho. A veces no llegan ni a 500. El promedio de sobrevivientes solo es de 300, nada más. Entonces, son estos 300 los encargados de ir en busca del óvulo. Estos 300 espartanos son los que se van a encargar de ello. ¿Ok? Pero las damas tienen 2 trompas, ¿ya? Y el ovario, uno de ellos ha tenido que funcionar en ese mes. Supongamos que este ovario derecho funcionó este mes y soltó el óvulo u el ovocito secundario. ¿En dónde? En la trompa derecha. ¿Cómo saben los espermatozoides que tienen que irse hacia la trompa derecha? ¿Y por qué no se van hacia la izquierda? Lo que pasa es que todo espermatozoide en la punta de su cabeza tiene una estructura. ¿Recuerdan ustedes cómo se llama la estructura presente en la punta de la cabeza de todo espermatozoide? A ver, vayan comentando. Y es un aparato de Golgi modificado, dice el texto. Entonces en la punta de la cabeza todo espermatozoide tiene una estructura. ¿Cómo se llama? Ah, ya, muy bien. Ya, algunos han dado la respuesta. Muy bien, muy bien. Eso se llama acrosoma. ¿Ya? El acrosoma. Listo. Entonces los espermatozoides tienen que tener acrosoma.
¿Por qué todos se van a la derecha? Porque ahí está el óvulo. ¿Y cómo saben? Por el acrosoma. Profesor, y si no hay, este está en la izquierda y todos se van a la izquierda porque ahí está el óvulo. ¿Ok? Y así va, pues. Muy bien, entonces se soltó el óvulo. Listo. Por lógica, ¿qué espermatozoide tendría que llegar más, tenía que llegar primero? Ni bien se suelta el óvulo, ¿quién tendría que llegar primero? Por lógica, ¿no? ¿El más grande o el más pequeño? Te he dicho que el más grande es más lento y el más pequeño es más rápido. Entonces de repente llegó aquí el pequeñín, bien rápido y llegó, pero por gusto llegó. Lo que te dije, generalmente ¿dónde se da la unión de espermatozoide con óvulo? En la ampolla, ¿sí o no? Y aquí todavía está en el pabellón. Por gusto llegó él, porque el óvulo no está apto para ser fecundado. ¿Ya? Aquí hay mucho calor todavía. Pues. Y ellos por gusto llegaron. Pues. O sea, no siempre el primero que llega es el que fecunda. Pues. Ya tú no eres el primero en llegar de repente. ¿Ya? Muchos han llegado tal vez y han muerto porque por gusto llegaron. Pues. ¿Ya? No estaba el óvulo en la zona indicada donde ser fecundado. Muy bien, entonces siguen llegando los pequeñines y por gusto. Todos los pequeñines murieron entonces. O sea, todos los que iban a crear un varón, te dije, ¿sí o no? Y el óvulo seguía avanzando. Pues. Seguía avanzando, listo, ahora sí, ya está al final del primer tercio, entonces, o el tercio externo. ¿Y qué va a pasar? Aquí ya está pues en la zona indicada donde ser fecundado, en la ampolla, ¿no? ¿Quién va a llegar entonces? Ah, si ya murieron todos los pequeños, el grande, el más lento, él va a llegar, así es, él llega. ¿Y a quién va a crear él? Ah, el que crea a una mujer, ¿sí o no? Porque va a ser XX, mujer. Entonces, ¿quién tiene más chance de fecundar al óvulo? Él, ¿sí o no? Porque él puede encontrar o tomarse el tiempo para encontrar justo al óvulo en su zona indicada donde tiene que ser fecundado. ¿Ya? Eso explica el por qué en el mundo hay más mujeres que varones. ¿Ya? En promedio son como 7-1, hay países en que son como 8-1 incluso. ¿Ya? En el mundo hay más mujeres que varones. Los varones estamos en peligro de extinción. ¿Ya? Y todavía de los varones que somos, no todos son varones, ¿sí o no? ¿Ya? Están ahí, ¿ok? Listo. Entonces ya saben por qué en el mundo hay más mujeres que varones. Porque él tiene más chance de fecundar. ¿Ya? Él tiene más chance de fecundar. Listo. Y entonces se une espermatozoide con óvulo. ¿Qué se va a crear? Se crea el llamado huevo o cigoto. El huevo o cigoto. ¿Y cómo se llama ese proceso en el cual se crea el cigoto? Fecundación, ¿no? El proceso en el cual se une espermatozoide con óvulo y aparece el cigote. Entonces, ¿dónde se da la fecundación? Ah, profe, usted dijo que siempre se da ahí en la trompa, generalmente en la ampolla, ¿no? Sí, ahí se da la fecundación. Pues. Por eso que cuando ha venido en exámenes, ¿qué han preguntado de las trompas o también llamadas oviductos? ¿Ya? A las trompas uterinas de falopio u oviductos, a ellos lo han preguntado como órganos de la fecundación, ¿ya? Porque ahí siempre se va a unir el espermatozoide con el óvulo en las trompas. ¿Y generalmente en dónde? En la ampolla, le dije, ¿no? ¿Ya? Órganos de la fecundación. O sea, en el útero nunca se une espermatozoide con óvulo, en la vagina tampoco, en el ovario tampoco, siempre se unen en la trompa uterina de falopio. Por eso es que así lo han preguntado. ¿Ya? Órganos donde generalmente ocurre la fecundación, las trompas uterinas u oviductos, o trompa de falopio también. ¿Ok? Listo, el cigote entonces empieza su división. ¿Cómo que división? Sí, porque el cigote mínimo tiene que pasar unas 30 horas. ¿Para qué? Para dividirse en dos células internas. Después de 30 horas, este cigote se divide en dos células internas. O sea, por dentro hay dos células. ¿Ya? ¿Y cómo se llaman esas células? Se llaman blastómeros. Entonces, ¿qué son los blastómeros? Son células obtenidas por la división del cigote, ¿sí o no? Blastómeros. ¿Sí? Luego de haber dos blastómeros, cada uno se divide en dos más. Ahora van a haber 4, 8, 16, 32. Cuando el cigote tiene entre 16 a 32 blastómeros, cambia de nombre. Ya no se le llama cigote. ¿Cómo se le va a llamar ahora? Ahora se le llama mórula. Y la mórula se encuentra por ahí más o menos. ¿Ya? ¿Cómo se le llama entonces?
ya sabes que se llama mórula. ¿Por qué mórula, profesor? Porque tiene el aspecto de una mora, ya, por eso le pusieron mórula. ¿Qué tiempo se demoró el cigote en convertirse en mórula? Un promedio de 3 a 4 días. Pero, profe, usted dijo que el óvulo solamente vive hasta 2 días. Sí, pero como óvulo, aquí ya es un cigote y se hace más pesado. ¿Y por qué el óvulo puede recorrer la trompa? Porque la trompa tiene unos cilios que van empujando y empujando al óvulo. En este caso, al cigote también lo van empujando, pero es más pesado. Y por eso que se va a demorar cada vez más y más. Y va duplicando su célula, ¿sí o no? ¿Ya? Luego ese cigote ahora sigue llamado mórula. Crea un orificio interno. El prefijo para hueco es cele. Ahora ya no se le llama mórula, se le llama blastocito. Algunos libros le dicen blástula. ¿Ya? Blástula o blastocito. ¿Qué tiene esta blástula? Tiene un orificio interno llamado blastocele. ¿Sí? Y la blástula tiene que descender de la trompa hacia el útero. Pero a veces la blástula no desciende y se queda aquí. ¿Se acuerdan cómo se llama esta porción de trompa? La zona A, zona intersticial. Y si la blástula se queda ahí, ahí se va a implantar y se va a dar un embarazo anormal. ¿Cómo se llamaba este embarazo anormal? Te dije que se llama embarazo ectópico. ¿Ya? Embarazo ectópico. Es un embarazo anormal. Lo normal es que esta blástula descienda. ¿Y quién lo va a recibir? La capa de rojo, ¿no? El endometrio funcional. ¿Y yo qué te dije? Que este endometrio funcional siempre está esperando un óvulo fecundado. Por fin llegó quien él tanto esperaba, ¿no? Y ahora sí, esa blástula solamente está buscando la zona indicada donde implantarse. Es como si le salieran raíces, se enraiga en tu endometrio funcional y a la vez lo envuelve o lo cubre. ¿Ok? ¿Y cómo se llama este proceso? Implantación. Y en la implantación a veces ocurre un pequeño sangrado, que a veces las damas confunden con su periodo. Dicen, ah, no, oye, no me ha venido. Sí, te dije que el 14 hay que cuidar. No te ha venido. Muy bien. No le ha venido entonces. Y después de unos días, ah, no, sí, ya me vino. ¿Así? Sí, porque no, era unas manchitas de sangre. No era su menstruación, era el sangrado de la implantación. ¿Ya? El sangrado de la implantación. Por eso que solamente fue un día o máximo 2, nada más, y unas pequeñas manchas nada más. ¿Sí? Luego la blástula cambia de nombre y ahora se le llama gástrula, y esta gástrula comienza luego a diferenciar sus láminas germinativas porque van a germinar, se van a multiplicar por millones las células y el conjunto de células forma tejidos, el conjunto de tejidos forma órganos, uno de los primeros órganos en formarse, corazón y cerebro. ¿Ya? Y aparece ¿quién? El embrión, y después el embrión sigue su desarrollo para convertirse en feto. Y el feto, ya cuando está completo, tiene que salir en el parto, y si sale el feto, se le llama neonato. Neo, nuevo, nato, nacido. El nuevo nacido, o tú le dices el recién nacido. Por eso que en medicina se estudia neonatología, ¿no? Para tratar a estos tipos de pacientes, ¿ya? Muy bien. Eso es en cuanto entonces a los genitales internos, y veamos aquí entonces algo del útero, ¿ya? ¿Qué ocurre en el útero entonces? Ah, ya, profe, usted dijo que aquí se da el embarazo, ¿sí? El embarazo normal se da en el útero, también llamado matriz, ¿no? Útero o matriz. ¿Qué te dije de él? Que es un órgano en forma de pera invertida, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué más? En el útero se da la implantación, porque ya el cigote fecundado, o el óvulo fecundado llamado cigote, mórula, blástula, se implanta ahí, ¿verdad? Entonces, útero, órgano de la implantación, así también lo han preguntado. Órgano de la implantación. ¿Solamente ocurre la implantación ahí? No. ¿Qué más? Ocurre también el desarrollo embrionario, el desarrollo fetal, ¿cierto? Ese es el útero. ¿Ok? Listo. Eso es en cuanto a los genitales internos. Veamos los genitales externos. Muy bien, y ahora continuamos entonces con los genitales externos, que en conjunto son llamados vulva, o sea, lo que las damas presentan por fuera. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se le llama todo? Genitales externos, conocidos en conjunto también como vulva. Ya, listo. Yo le decía que esto es un abultamiento, ya, algunos dicen elevación, bueno, también es válido. ¿Por qué? Porque aquí hay grasa, ¿cierto? Y en esta zona se insertan los vellos púbicos. ¿Cómo son los vellos púbicos en las damas? Son cortos, son crespos y son oscuros,
¿Qué más le dije? Que estos se insertan ¿cómo? Se insertan para formar un triángulo, ¿no? Se forma un triángulo ahí en las damas, ¿no? ¿En dónde? En el llamado monte de Venus. ¿Solamente hay monte de Venus? No, también hay otros órganos en la vulva, ¿ya? Como el clítoris, los labios mayores, los labios menores, ¿ya? El vestíbulo. Y todo eso lo vamos a ver entonces